Bueno, lo que tenemos que ver hoy día es el efecto de la temperatura sobre la fugacidad. Para que vienen entrando más compañeros. Hartos más compañeros. Okay. Entonces, lo que les comentaba, lo que tenemos que ver hoy día es el efecto de la temperatura sobre la fugacidad. ¿Ya? Y esto, la verdad que igual lo vamos a utilizar harto. Es una forma de entender un poco cómo podemos calcular la fugacidad en función de la temperatura, básicamente eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, nosotros todo lo que hemos hecho, todo el tratamiento de la fugacidad que hemos hecho ha sido temperatura constante. Entonces, todo el análisis anterior, todo el análisis anterior ha sido a T constante. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando T es distinto de constante? ¿Ya? Entonces, obviamente, vamos a tener que analizarlo, vamos a tener que derivarlo y ver qué podemos hacer, ¿ya? Y cómo podemos entender en definitiva esa relación. Entonces, ahora, como vamos a variar la temperatura, vamos a estudiar el efecto de la temperatura, vamos a mantener ahora la presión constante, ¿cierto? Antes estudiamos el efecto de la presión y manteníamos la temperatura constante, ahora vamos a hacer lo inverso, ¿ya? Venía entrando un compañero, disculpe. Entonces, para eso vamos a tener que recordar la relación de la fugacidad con, por ejemplo, una propiedad termodinámica como la energía libre de Gibbs, que teníamos que era básicamente la G residual, ¿cierto? Era RT, logaritmo de phi dividido P, ¿ya? Entonces, si partimos de esta relación, podríamos estudiar el efecto de la temperatura sobre la fugacidad realizando una derivada parcial, ¿ya? Como, recuerden que esto es G residual nomás, lo que pasa es que lo estoy escribiendo en términos separados porque solamente para recordar otra forma de escribirlo ya, pero esto es lo mismo que G residual. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar D en dt, ¿cierto? G residual. Esto, cuando coloco el I, recuerden que cuando coloco el I es solamente un compuesto, ¿ya? Compuesto I, ¿ya? Sea agua, sea cualquier compuesto. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar, podría tirar el RT para allá, que digo RT, a presión constante, D en dt, logaritmo de phi dividido p a presión constante, ¿ya? ¿De qué me sirve eso? Bueno, todavía no mucho porque solamente hice la derivada, pero yo podría empezar a ver dónde está la temperatura en forma quizá no explícita, pero incorporada dentro de alguno de estos términos. Y ahí nosotros también sabemos que la temperatura está dentro de la energía libre de Gibbs, ¿cierto? La energía libre de Gibbs es H menos Ts. Entonces también podríamos hacer eso. ¿Ya? Entonces, si tomamos la derivada, ¿cómo nos va a quedar? Primero, ¿cómo nos va a quedar esta derivada? Recuerden que estoy derivando con respecto a la temperatura y tengo un término de temperatura aquí. Entonces hay que derivar, ¿cierto? Me va a quedar la derivar primero por el segundo, me va a derivar el segundo dividido el, todo al cuadrado, ¿cierto? Lo de abajo al cuadrado. Entonces me va a quedar una cosa como 1RT de G residual de T a P constante menos G residual RT cuadrado, ¿cierto? Y eso me va a quedar igual a D en dt logaritmo de phi dividido P a P constante, ¿ya? Lo que nosotros también podríamos recordar es que existen relaciones fundamentales que nosotros vimos en termodinámica del proceso, ¿ya? Y hay relaciones fundamentales que relacionan la energía libre de Gibbs con otros parámetros, por ejemplo, la entropía, ¿ya? No sé si ustedes pueden identificar, pero hay una identidad termodinámica que dice que menos, o sea, de G en dt es igual a menos S, ¿ya? Y en este caso le ponemos el apellido de residual porque este es Gibbs residual, ¿ya? Y eso se extrapola. Entonces esto viene de la relaciones fundamentales de la termodinámica que vimos en termo 1, ¿ya? Por lo tanto, teniendo esto y reemplazando,
nos va a quedar algo así como S residual menos G residual. Para todo esto me va a quedar dividido RT, ¿cierto? Y acá me va a quedar RT cuadrado. Por el otro lado me queda la derivada del logaritmo. La derivada en dt del logaritmo de phi en p a p constante. ¿Ya? Y esto también lo podría rearreglar como, podría por ejemplo factorizar por 1RT, me va a quedar S residual menos G residual dividido T. ¿Por qué hago eso? Para que estos términos me queden más simples y tratar de relacionarlos entre sí. Nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs tiene también la temperatura incorporada, ya que G, como les decía, es H menos TS. Yo esto puedo ponerle colita de chancho, ¿cierto? Como propiedad intensiva. También puedo escribirlo como, ponerle el superíndice residual también, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se podría aquí menos T residual, lo podría escribir de distintas formas. ¿Ya? Entonces, si reemplazo el G, en definitiva, si tomo esto y digo, por ejemplo, que GT, ¿cierto? Dividido T pasó el otro T, me va a quedar así, HT menos S, podría despejar el S y reemplazarlo, podría despejar el T y reemplazarlo, ¿ya? En este caso vamos a reemplazar el G, ¿ya? Y el G nos va a quedar de la siguiente forma, nos va a quedar 1 sobre RT, S residual, menos H residual, dividido T, acá me queda menos S residual. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decidí reemplazar el G? Porque si reemplazaba el G, reemplazaba el G acá, ¿cierto? Se me iba a ir el H acá, se me va el S, la entropía. ¿Ya? Entonces la entropía ustedes saben que no es algo trivial de calcular, por lo tanto si puedo eliminarla de alguna forma, lo podemos hacer y nos va a ayudar obviamente a hacer nuestro cálculo y más fácil. Y ahí si ustedes se dan cuenta, acá simplemente me va a quedar 1 sobre RT cuadrado menos, y me queda el H acá residual. Eso es lo que me queda en la expresión. Y la entalpía es algo cuantificable y fácil para nosotros de hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer de ecuaciones de estado. ¿Se acuerdan que yo en termo 1 les mostré que existen unos gráficos de entalpía residual también eh, que podemos utilizar? En fin, hay hartas herramientas para calcular la entalpía residual. ¿Ya? Entonces, esa es la expresión. Esto es fugacidad, ¿cierto? Por lo tanto, el efecto de fugacidad se puede cuantificar como menos la entalpía residual dividido de RT cuadrado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué me sirve esta expresión? ¿Ya? Porque tuvimos que hacer esto. Porque, ¿qué pasa si yo tengo un phi a una temperatura y quisiera calcular el phi a otra temperatura? Yo podría integrar aquí, dentro de esas temperaturas de interés, ¿cierto? Y calcular básicamente como esa corrección, ¿cierto? O sea, no corrección, pero en definitiva utilizar un phi a una temperatura para escalar el phi a la otra temperatura. ¿Se entiende un poco lo que hacíamos con Watson, ¿se acuerdan? Pero obviamente en otra escala. Estoy viendo aquí en el chat si hay alguna pregunta. No, ok. También les recomiendo ahora que estoy con el iPad, les pediría, les agradecería que si tienen alguna pregunta, que mejor saquen su micrófono y me cuenten por ahí, ¿ya? Entonces, esta expresión es súper, súper importante, la vamos a dejar remarcada, ya que en definitiva es la expresión que vamos a utilizar cuando tenemos que analizar un cambio en temperatura y ver cómo eso afecta a la fugacidad. Efecto de la temperatura en phi, ¿ya? Súper, súper importante. Lo hice quizás la definición la hice muy rápido, pero cuando ustedes vuelvan a verlo y vuelvan a ver el video, los apuntes, la verdad que es bien trivial. O sea, lo importante acá, que quizás no se acuerdan, pero es utilizar esta entidad, ¿ya? Porque si no hay que un poco simplificar los términos, porque esta derivada que yo marco acá en verde, la única forma quizá de deshacerse de ella es obtener una funcionalidad, ¿cierto? Una función de gente. Pero obviamente eso no es trivial de obtener. Entonces, generalmente cuando existe este tipo de derivadas, utilizar una relación fundamental con otra propiedad termodinámica que yo pueda utilizar o me pueda servir para simplificar los términos, ¿cierto? Porque después al final este S después se termina yendo con la definición de la energía libre de Gibbs, ¿ya? Súper. Pero de nuevo súper, súper importante. ¿Ya? Lo otro que quería ver hoy día, en definitiva, cosas, métodos más, quizás ver en grande escala la forma de calcular la fugacidad para gases, líquidos y sólidos, ¿ya? Entonces, vamos a ver el cálculo de fugacidad
para gases y vapores puros. Todavía no nos vamos a meter con multicomponente, pero va a ser lo mismo, se van a dar cuenta, ¿ya? Nosotros ya hemos conversado un par de cosas de cómo se hace, pero en resumen, me gustaría hablar de 4 métodos. Nosotros vamos a utilizar 4 metodologías de cálculo. Metodologías de cálculo, ¿ya? La primera es a través de la información volumétrica, es decir, y esto generalmente va a ocurrir cuando nosotros tengamos un artículo, tengamos literatura, donde obtengamos información volumétrica. Entonces, no sé si se acuerdan de esta expresión que la vimos, creo, la semana antes de salir de vacaciones, que era que phi es igual a la presión por el exponente de 1 sobre RT, la integral de 0 a P, por el volumen menos RT dividido P en dP, ¿ya? Entonces, obviamente, esta expresión yo la voy a utilizar cuando tenga información volumétrica, ¿ya? Y obviamente yo pueda cuantificar, calcular numéricamente esta integral, ¿no? Entonces, esa sería la primera forma, si uno, por ejemplo, trabajara en esta área de investigación y pudiera tener acceso a una celda de equilibrio y en definitiva poder medir las propiedades volumétricas de un compuesto específico y podemos calcular esa integral, lo podemos hacer, ¿ya? La otra forma que lo hemos visto son las propiedades residuales, ¿cierto? Porque también sabemos que phi es igual a P por la exponencial de G residual, ¿cierto? Que es GI menos G del gas ideal dividido RT, ¿ya? O obviamente P por el exponente de G residual dividido RT, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen información acerca de las propiedades residuales, también lo pueden hacer, ¿ya? Recuerden que G es H menos Ts, así que pueden obtener directamente la información de G, pero también si tienen información de entalpía o entropía, también lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, de nuevo, esto es como un resumen para ordenarlos, porque hoy día vamos a hablar un poco más de ecuaciones de estado, pero quiero hacer un hincapié que en definitiva las ecuaciones de estado son parte de las herramientas para calcular la fugacidad, pero nosotros ya hemos visto varias, ¿cierto? La información volumétrica, ya conversamos de esto, las propiedades residuales, yo también hablamos de las correlaciones generalizadas, ¿ya? ¿Se acuerdan de las correlaciones generalizadas, de los principios de los estados correspondientes, algo que también hablamos en termo 1? Correlaciones generalizadas, ¿cierto? Que básicamente hablan de que el coeficiente de fugacidad es una función de la temperatura y la presión reducida, ¿cierto? Por lo tanto, si yo puedo utilizar cartas correlacionadas y generalizadas del phi, ya para distintos compuestos, pero obviamente lo que nosotros establecemos, lo que establecen estas correlaciones generalizadas es que va a ser solo un gráfico cuando se tabula a temperatura y presión reducida, ¿ya? Entonces, a condiciones reducidas, nosotros podemos utilizar un gráfico para distintos compuestos. Obviamente ahí hay que ver las regiones donde eso aplica, ya de la misma forma que lo vimos en termo 1 con el principio de los estados correspondientes, ¿ya? Acá también existe un enfoque que quizás no lo hablamos mucho en termo 1, pero un enfoque que se llama Lee-Kessler, que es básicamente una mejora a esta correlación generalizada, y lo único que dice es incorporar un paso extra a este uso de estas cartas generalizadas. Entonces, lo que dice el enfoque de Kessler, podríamos decir así que lo mejora, y dice que el phi es una función también del factor acéntrico, ¿ya? Entonces, una función de la temperatura, la presión reducida y también del factor acéntrico. Entonces, lo que pasa ahí es que vamos a tener que utilizar dos cartas generalizadas, donde vamos a tener un phi 0 sub 0, que solamente es función de la temperatura y la presión reducida, y después vamos a tener otro phi, ya eso, por phi, un phi 1, que va a ser función también de la presión y la temperatura reducida, y lo vamos a elevar a omega, que es el factor acéntrico, ¿ya? Entonces, independiente del enfoque que uno utilice, lo importante es que todo esto igual nace de las correlaciones generalizadas, del principio de los estados correspondientes, y se puede, es un método para calcular el coeficiente de fugacidad también, ¿ya? Entonces, también eso va a ser importante que nosotros hagamos eh, que podamos evaluar cuál es la mejor metodología, ¿ya? Y algo que ustedes Profe, también se espera, ¿sí? ¿qué era W? El factor acéntrico. Ah, ya. No voy a dejar un dado aquí. ¿Se acuerdan que es el factor que mide la esfericidad de una molécula? Ya que está relacionado con la esfericidad. Entonces toma como métrica, como referencia, una esfera perfecta y de ahí empieza a corregir. Factor acéntrico. ¿Ya? Y bueno, y el último, donde vamos a pasar harto tiempo este semestre, es la ecuaciones de estado. Ecuaciones de estado.
Ya de hecho vamos a utilizar un software que se llama Exeos para que nos ayude a resolver estas ecuaciones que son bien complejas, ¿ya? Para utilizar las ecuaciones de estado, vamos a utilizar el tratamiento que vimos la semana antes de salir de vacaciones que relacionaba el phi con el z, ¿ya? ¿Se acuerdan esa como demostración o relación que generamos, ¿cierto? Con el z y el phi. ¿Por qué? Porque el z nos lleva directamente a las ecuaciones de estado, ¿cierto? Porque el z se relaciona con la virial, el z se relaciona con Van der Waals y el z se relaciona con la ecuación de Penrose-Robinson. ¿Ya? La ecuación de Penrose-Robinson es otra ecuación de estado que no vimos nosotros en termo 1, pero sí vamos a ver harto, pues la verdad que funciona bien, así que la vamos a incorporar ahora en termo 2 y como parte de este pool de herramientas que tenemos para resolver el coeficiente, para calcular el coeficiente de fugacidad, ¿ya? Entonces, el cuarto método va a ser ecuaciones de estado y vamos a utilizar esta expresión, que la voy a escribir aquí, que nosotros obtuvimos en la clase pasada, quedaba algo así, ¿no? Debe, ¿ya? Acá lo importante es que como ahora, por ejemplo, ahora estamos hablando de vapor, le vamos a poner el superíndice B, o sea, vamos a hablar que aquí del Z al vapor, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros utilizamos la ecuación de Van der Waals, resolvemos la cúbica, nosotros tenemos que ver ahí cuál z aplica en cada punto, ¿cierto? Entonces, yo les decía, ¿cierto?, que podemos utilizar esta relación porque nos permite relacionarla directamente con la ecuación virial, permite relacionarla con Van der Waals y también con Penrose-Robinson. La virial es algo que nosotros utilizamos harto en termo 1 y se puede calcular fácilmente, ¿cierto? Ustedes saben también, dependiendo de la presión, yo puedo decidir en qué coeficiente eh, voy a truncar básicamente esta expresión también. ¿Ya? Entonces ahí va a tener un poco al criterio de usted y las presiones en las que trabajamos para ver qué coeficiente vamos a truncar. ¿Ustedes se acuerdan más o menos a qué presión nosotros podíamos truncarlo en el segundo coeficiente? 15 bar, Oh, creo. 15 bar. Claro, claro. Entonces, si nos subimos desde 15 bar, vamos a tener que incorporar el tercer coeficiente virial y poder, obviamente, ver qué podemos hacer ahí. ¿Ya? O, en definitiva, cómo lo podemos resolver. ¿Ya? Entonces, recordemos que a través del Z podemos utilizar, por ejemplo, la ecuación virial, ¿cierto? Y podemos ver, por ejemplo, que abajo moderada presión, la ecuación virial la podemos truncar en el segundo coeficiente. Si la truncáramos en el segundo coeficiente nos quedaría de la siguiente forma, ¿cierto? Si recuerdan, o también en función de la presión, como ustedes quedan. Y si eso lo reemplazamos en la ecuación de arriba, nos va a quedar simplemente como logaritmo de phi. Esta, por ejemplo, esta expresión nos forma esta expresión logaritmo de phi. Logaritmo de phi es igual a 2pd', z del vapor RT menos logaritmo de z del vapor. Y esta expresión nos genera esta otra expresión, que es P por B, que en realidad a mí me gusta mucho más en función de la presión para utilizar. Entonces, de esa forma, por ejemplo, acá es súper directo. Si yo conozco el segundo coeficiente virial, puedo calcular el phi directamente del vapor. ¿Ya? Y en general, el tratamiento de la ecuación virial se recomienda a bajas y moderadas presiones. Cuando empecemos a aumentar la presión, la verdad que van a haber otras ecuaciones como la de Van der Waals y Penrose-Robinson que van a tener una mejor performance, ¿ya? Así que la verdad es que virial la vamos a dejar, en este caso, para el coeficiente de fugacidad, lo vamos a dejar para baja o moderadas presiones. Entonces, generalmente está como 15 bar. Sobre 15 bar, la verdad que la experiencia muestra que otras ecuaciones de estado como Van der Waals y Penrose-Robinson funcionan mejor, ¿ya? Entonces vamos a dejar anotado Profe, aquí, ¿sí? ¿qué significa B'? ¿Te acuerdas que la ecuación virial podía ser escrita en términos de volumen y de presión? Y existía una relación entre esos dos términos. Es solamente el B, este B es cuando la ecuación está escrita, porque si te das cuenta acá, este B tiene unidad de volumen. Entonces tienen unidades distintas. Entonces hay una conversión entre Ah, medio. ya. Ya. ¿Ya? Y solamente la forma que está escrito. ¿Ya? Pero son distintos. Entonces, si tú utilizas en función del volumen, es un B', en función de la presión es un B, porque hay un término de conversión entre medio. ¿Ya? Entonces, la ecuación virial la vamos a utilizar a bajas y moderadas presiones.
Y a presiones altas, para presiones altas, para presiones más altas, la verdad que las ecuaciones cúbicas funcionan mejor. ¿Ya? Y en este caso vamos a hablar de Van der Waals y Robinson. Entonces la ecuación de Van der Waals relaciona el coeficiente de fugacidad. Si yo escribo así, voy a ser redundante, ya, pero esto es lo mismo que yo escriba eso, ¿ya? Lo que pasa es que lo que uno quiere calcular el coeficiente de fugacidad para calcular la fugacidad al final, la presión. Entonces, por eso yo siempre lo escribo así, porque en realidad este es nuestro objetivo. Yo utilizo el coeficiente de fugacidad para corregir la presión y obtener el phi, ¿ya? Pero es lo mismo, ya para que no se confundan. Entonces, si utilizamos la ecuación de Van der Waals, la voy a escribir solamente porque es una ecuación. Ya ustedes saben que en el caso mío, ustedes pueden llevar todas estas ecuaciones a las evaluaciones, no es el tema, lo importante. Aquí, ¿qué me importa? Que lo que yo les estaba comentando, ¿ya? Que se ha determinado, ¿cierto? Que la virial, por ejemplo, es mejor utilizarla a baja y moderadas presiones. Entonces, estamos hablando de un límite de 15 bar. Cuando empezamos a subir la presión, la verdad que es mejor a moverse a ecuaciones cúbicas. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces nosotros le vamos a decir, calcule el coeficiente de fugacidad utilizando ecuaciones de estado, pero no le vamos a decir qué ecuación de estado tienen que utilizar, ¿ya? Eso pasa harto, cuando nos movamos de equilibrio líquido-líquido, hay un montón de modelos para modelar, valga la redundancia para modelarlo, pero nosotros le vamos a decir, ok, el sistema tiene estas características y ustedes tienen que definir el modelo, ¿ya? Entonces, hay harto tema de decisión de usuario, ¿ya? Y entonces, esas consideraciones son importantes, eso es lo que a mí me importa, ¿ya? Entonces, para calcular el phi, a través de la ecuación de Van der Waals, tenemos esta expresión donde A, recordemos, es la constante de Van der Waals por P dividido RT cuadrado, y B es igual a P por el volumen propio dividido RT, ¿ya? Y en el caso de la ecuación de Robinson, vamos a tener que el phi va a ser igual a esta, un poquito más compleja, pero de nuevo es solo ecuación. ¿Ya? Ustedes han tenido harta mate, así que vamos a estar ok con esto, ¿ya? Y bueno, vamos a utilizar Exeos también, que nos va a ayudar a resolver esto. Vamos a mover un poquito esto por acá. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer hincapié aquí, que ojo que está el Z. Por lo tanto, yo tengo que resolver las ecuaciones cúbicas. Por ejemplo, en este caso tengo que resolver la ecuación cúbica de Van der Waals, ¿cierto? Tengo que resolver la cúbica, ¿cierto? Donde voy a obtener tres Z, ¿cierto? Un Z mayor, un Z intermedio y un Z menor. Por lo tanto, como aquí yo quiero calcular el coeficiente de fugacidad del vapor, ¿qué Z voy a tener que elegir para inyectar en esta ecuación? ¿Qué Z voy La a tener que mayor, elegir? la mayor. Exacto, muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, de nuevo, esto es como dos pasos. Primero tengo que resolver la cúbica, obtener el Z, de ahí yo tengo que seleccionar el Z de acuerdo al phi que yo tenga que calcular. Acá yo estoy hablando de la fase de vapor, por lo tanto tengo que calcular el phi de mayor valor, ¿cierto? Porque el vapor tiene el mayor volumen, eh, por lo tanto, ahí yo puedo calcularlo, ¿sí? Súper, qué bueno que se acuerden de esas cosas porque en definitiva es algo que aprendimos de modo, pero tenemos que llevarlo a Termo 2, ¿ya? Y entonces, acá, en resumen, vamos a tener cuatro herramientas para calcular el coeficiente de fugacidad. Muchas veces vamos a tener que calcularlo de todas las formas y compararlo, ¿ya? Pero entonces, resumiendo, tenemos aquí, tenemos la información volumétrica, las propiedades residuales, correlaciones generalizadas, ¿ya? Y todo esto nosotros lo hemos utilizado, ¿ya? Y ecuaciones de estado, que también lo hemos utilizado, pero obviamente acá estamos agregando un paso extra, ¿cierto? Porque antes, por ejemplo, utilizábamos la virial para calcular el Z y el volumen. Bueno, ahora vamos a calcular la virial para calcular el Z y calcular el phi. ¿Ya? Pero en definitiva todo esto es conocido. ¿Ya? Entonces es importante que nos acordemos de eso, yo sé que ustedes se acuerdan. ¿Ya? Y cuando ahora tomemos esto, todo lo que hemos aprendido de vapor y gases, lo podemos llevar a líquido y sólido.
y de la verdad es que es mucho más fácil analizar líquido y sólido por la propiedad que siempre hemos conversado de los líquidos y los sólidos, que es la incompresibilidad. Entonces, ustedes ven acá muchas integrales de volumen y todo eso, volumen en función de la presión, pero ustedes saben que la funcionalidad entre el volumen y la presión es mucho, mucho más importante en la fase vapor que en la fase líquida y sólido. Ya ustedes saben, por ejemplo, cuando, no sé, si nosotros tenemos una integral de volumen con presión, básicamente el volumen es constante por esta incompresibilidad de líquido y sólido. ¿Ya? Así que la verdad es que dependiendo obviamente de los rangos de presión que yo esté, esa integral se podría hacer mucho más sencilla. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esto que aprendimos en realidad que recordamos ya de líquido y de vapor y gas, y vamos a hablar también del cálculo de fugacidad para líquidos puros. ¿Ya? Y de nuevo les digo que va a ser análogo a la fase gaseosa. ¿Qué quiere decir? Que se puede calcular de la misma forma. ¿Ya? Y en términos de las ecuaciones de estado, yo simplemente puedo reemplazar el subíndice vapor, ¿ya? Por el subíndice líquido. Entonces, estas son unas cosas buenas del iPad, ¿cierto? Yo puedo copiar y pegar y reemplazar el subíndice. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahí. Vamos a colocarle a todo líquido aquí. Líquido, líquido. Por lo tanto, ahora, cuando yo resuelva la cúbica de Van der Waals, ¿cuál Z voy a ocupar? El El menor. menor, ¿cierto? Súper. Vamos a dejar marcado el menor aquí para que no se confunda. Pero es análogo. Ya lo que pasa es que ahí hay un tema de decisión, de nuevo, ustedes como usuarios, ¿cierto? Cuando resuelvan la ecuación, ahora no van a tener que elegir el Z mayor, sino que van a tener que elegir el Z menor, porque ustedes saben que es el que representa la fase líquida en este caso. ¿Ya? Y Per Robinson va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, quizás también lo vemos rápidamente, pero construir la fase líquida, ¿ya? Va a ser va a ser muy análogo a la fase de vapor, ¿ya? Entonces, básicamente, en el caso de ecuaciones de estado, es solamente cuando uno resuelve las cúbicas o resolver la ecuación virial, obviamente, ver ahí qué Z corresponde, ¿ya? Bueno, el Z, de hecho, la virial no se puede utilizar para líquido, así que tampoco ni siquiera entra a juego aquí, ¿ya? Cuando resolvemos las cúbicas, nosotros vamos a poder calcular el Z menor y ver qué ocurre ahí, ¿ya? Pero esto es solo una forma de resolverlo, entonces ustedes me dirán, pero profe, ¿no existen las otras formas? Las que hablamos anteriormente para el vapor, ¿cierto? Hablamos de 4 formas, acá solamente estamos hablando de una. Sí, también existen otras formas, entonces cuando no se tenga información, cuando, cuando no se tiene, cuando no se tiene información acerca de las ecuaciones de estado, ¿ya? Pero se tiene información acerca del volumen de la fase líquida, podemos utilizar otra forma de cálculo. Y esta es la última que vamos a ver hoy día. Vamos a retomar el ejercicio, así que vamos súper bien del tiempo, porque esto igual es un poquito largo esta demostración, así que sin asustarlo ni nada, pero es un poquito largo. Pero voy a tratar de caminarlos paso a paso por esta demostración. Entonces, si tenemos información acerca del volumen de la fase líquida, pero no tenemos información necesaria para utilizar la ecuación de estado para el cálculo del phi de la fase líquida, está bien, hay otro tratamiento que podemos hacer utilizando la definición más genérica del phi y podemos trabajarla a nuestro favor para calcular la fugacidad de la fase líquida. Entonces podemos partir de la relación inicial, ¿cierto? Que es el RT, el logaritmo de phi del líquido, en este caso ahora por P, ¿cierto? Que era igual a un G, ¿cierto? GI, ¿cierto? TIP menos G del gas ideal a TIP, ¿ya? Entonces, si nosotros volvemos a esta relación,
en este caso, llamémoslo así, a esta expresión más general del phi, tenemos un pequeño problema inicialmente, ¿ya? Porque esto habla de un gas ideal a un fluido real. Entonces aquí yo voy de un gas ideal a un fluido real, ¿ya? Por lo tanto, en la fase vapor, ese fluido real era un vapor real, pero en este caso ahora es un líquido, porque ahora nosotros estamos calculando el phi de la fase líquida, por lo tanto nosotros estamos en la fase líquida. Entonces, el problema que enfrentamos en este caso, que ahora cuando yo, por ejemplo, quisiera integrar o resolver esta expresión, ya lo que ocurre es que en este rango de integración va a ocurrir un cambio de fase. En integración ocurre un cambio de fase. ¿Ya? ¿Y qué es lo que genera ahí? Es que en ese integral el volumen molar del fluido es descontinuado, porque obviamente cuando pasamos de la fase líquida a la fase vapor, el volumen se comporta completamente distinto. Entonces hay una discontinuidad y en el volumen molar. Vamos a poner discontinuidad del volumen molar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, como les digo, el fluido real en este caso va a ser un líquido. Pero la base, esta definición partía de que la base era un gas ideal. Entonces no existe algo como, ese gas ideal es gas ideal, no es ahora líquido ideal, ¿ya? Entonces, como les digo ahora, en este rango de integración ahora vamos a tener este cambio de fase que nos va un poquito a poner en problema, ¿ya? Pero obviamente existen trucos matemáticos que podemos realizar para poder trabajar esta expresión, y eso es lo que básicamente hacemos, ¿ya? Súper. Recordemos también que esta igualdad, esta expresión también tiene otra igualdad, ¿cierto? Yo podría escribirla así, RT logaritmo de phi del líquido dividido P por GI a TIP menos G del gas ideal y, ¿cierto? TIP, y eso también era igual a esta integral de B. Quizás así es más fácil ver que en el límite de integración hay un cambio de fase. Acá, ¿cierto? Se expresa el volumen. Por lo tanto, en este límite de integración es donde se genera un cambio de fase. Ya, pero nosotros podríamos trabajar esa integral en forma separada. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo, ir desde, por ejemplo, tenemos esta integral de p que tiende a 0 hasta un p, ¿ya? Y existe un cambio de fase entre medio. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo podría hacer primero? Es que podría tomar este gas, ¿cierto? Porque cuando P tiende a 0, aquí estamos hablando de un gas ideal. Entonces podría tomar ese gas ideal, hacer el cambio de fase y después subirlo a un fluido real. Entonces, por ejemplo, yo podría ir desde esta presión que es igual a 0 hasta una presión de saturación, ¿cierto? Que depende fuertemente de la temperatura, ¿ya? Después puedo llevar a cabo el cambio de fase, ¿ya? Que se hace en la misma presión de saturación. Recuerden que el agua se cambia de vapor a líquido a 100 grados Celsius y un bar, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo un equilibrio líquido-vapor a una temperatura y a una presión, recordemos eso. Y después lo puedo llevar a la presión de interés, a la presión P. ¿Sí? Entonces me puedo dar ese camino completo, puedo dividir básicamente la integral en partes diferentes y tratar esta expresión del volumen en forma diferente de acuerdo al límite de integración, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda esto? Quizás no es muy tangible, pero si lo escribimos ahora, vamos a poner esta ecuación asterisco, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos reescribirlo? Nos va a quedar RT, logaritmo de phi del líquido dividido P, va a ser igual a ¿qué? Bueno, aquí me va a quedar. Tengo aquí el paso por paso porque nos sale bien. Me gusta hacer el paso a paso porque en el apunte nos sale bien expresado, o sea, sale bien expresado, pero hay varios pasos que están un poco cortados, así que quería desarrollarlo un poquito más para que no queden dudas. ¿Ya? Me va a quedar primero la integral de 0 a P de saturación de D menos RT dividido P en dP, ¿ya? Más, ¿cierto? Porque obviamente ahí todo se suma, me va a quedar este G del vapor a TIP de SAT menos este G del líquido a TIP de SAT
que sería esta parte, vamos a ponerlo acá, sería esta parte, este cambio de fase, ¿cierto? Que yo voy de líquido saturado a vapor saturado. Les voy a explicar al tiro por qué lo escribo así, o quizá ustedes me pueden decir al tiro esto, por qué lo escribo así, y no como una integral, más me va a quedar, ¿cierto?, la integral de la presión de saturación a P de V menos RT dividido P en dP. ¿Alguien sabe por qué lo escribí así o no? O sea, porque son constantes esas cosas dentro de la campana. No, La pero temperatura ojo, de presión ¿se no. acuerdan cuál es el criterio de equilibrio en términos de la energía libre de Gibbs? Ah, son iguales, se van. Son iguales, entonces eso se te va, claro. Entonces me gusta escribirlo así porque, en definitiva, recuerden que en equilibrio líquido-vapor tenemos que la temperatura del vapor es igual a la temperatura del líquido, tenemos que la presión del vapor es igual a la presión del líquido, tenemos que la energía libre de Gibbs del vapor es igual a la energía libre de Gibbs del líquido, y ahora incorporamos con estas nuevas dos propiedades dos componentes más, que era el phi del vapor es igual al phi del líquido, y la fugacidad del vapor es igual a la fugacidad, el coeficiente de fugacidad del vapor es igual a la fugacidad del líquido. Por lo tanto, de aquí este término se me cancela. Entonces, al tiro me deshice básicamente un término grande de integración. ¿Ya? Entonces, por eso, en vez de escribirlo como integral, me gusta escribirlo así para que relacionamos directamente con el criterio de equilibrio líquido-vapor que vimos anteriormente. ¿Ya? Ok, entonces básicamente nos quedan estos otros dos términos, pero no son tan como difíciles de tratar. ¿Ya? Lo primero es ver, veamos este término de acá arriba. Entonces este término ya lo vamos a decir 1. ¿no? Entonces este término 1 me va a quedar la integral de P0 a P saturación de D menos RT dividido P en dP. ¿ya? Si nosotros volvemos ahora a la definición del otro lado de la ecuación, podemos simplemente decir que esto es RT logaritmo de phi dividido P a las condiciones de saturación. ¿Cierto? Porque acá la integral va desde 0 a la presión de saturación. Por lo tanto, nosotros ahora podemos reescribir, si nosotros hacemos una analogía básicamente con la expresión de acá, que en este caso nosotros tenemos RT, logaritmo del phi del líquido sobre P, tenemos que esa integral va desde 0 a P, ¿ya? Por lo tanto ahora, como la integral va desde 0 hasta P de saturación, ahora vamos a obtener el phi de saturación. Y lo único que quiere decir eso es que este coeficiente de fugacidad o esta fugacidad va a ser evaluada a las condiciones de saturación, nada más que eso, ¿ya? ¿Ya? Por lo tanto, lo que quiere decir esto que es este phi, llamémoslo así, phi de saturación, ya es el coeficiente de fugacidad, en este caso va a ser de un líquido saturado, que sería la condición de saturación de la fase líquida, ¿cierto? Estamos en el lado izquierdo de la campana, ¿ya? Por lo tanto, esto me va a quedar RT, logaritmo de phi de saturación, dividido P de saturación, ¿sí? Solamente haciendo la analogía con la expresión anterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a ocurrir con esta otra expresión? Quizás aquí es donde es un poco más complejo. Esta segunda expresión, esta vamos a llamarle número 3, ¿ya? Y a esta vamos a llamarle número 2, pero esta ya la definimos en definitiva, ¿cierto? De acuerdo al criterio de equilibrio, se hizo 0, ¿ya? Así que no vamos a usar más tiempo en eso. Pero solamente para darle continuidad a esta numeración que le di. ¿Qué pasa ahora con esta expresión número 3? Tenemos, déjame reescribirla acá, tenemos la integral de la presión de saturación a P de D menos RTP dividido en dP. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y esto es un dP, aquí pues me comí, ¿por qué puse dP? Recuerden que todo esto es a temperatura constante, así que, ¿qué podemos hacer ahí? Porque esta sí que la tenemos que resolver, ¿cierto? Esto es puro, acá tenemos volumen molar menos RT, la integral en dP.
la integral de presión de saturación a P. Por lo tanto, el volumen está cambiando, es continuo en todas esas presiones. Bueno, en función del tiempo les voy a decir más o menos qué es lo que hacemos. ¿Ya? Lo primero es separar esta integral, ¿ya? Para ver cómo la podemos resolver en forma numérica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la integral de P de saturación a P de B en dP menos la integral de P de saturación a P de RT dividido P en dP. ¿Por qué? Porque esto es fácil, ¿cierto? Esto es RT logaritmo de P dividido P de saturación, ¿no ven? Entonces, si yo lo separo rápidamente, puedo ya eliminar o simplificar un término de esa integral. Entonces, me queda esto solamente, que es un poquitito más complicado, ¿ya? Pero créanme que ahora si lo juntamos todo en esta expresión, claro, en esta expresión asterisco, va a converger todo súper bonito. ¿Ya? Entonces, volviendo a asterisco, ¿ya? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, lo tengo acá escrito en el apunte, me va a quedar RT, logaritmo de phi del líquido, dividido P, va a ser igual a, me va a quedar esta integral aquí, la vamos a dejar acá, presión de saturación, AP de dP, menos RT, logaritmo de P dividido P de saturación, y después me queda por acá más otro RT, por cierto, me queda RT de allá arriba, logaritmo de phi de sat dividido P de sat. Y ustedes saben que obviamente los logaritmos los podemos combinar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando combinamos, por ejemplo, este término con ese término? ¿Los P de sat se van o no? ¿O no? Claro, porque es resta, sí. Exacto, muchas gracias. Entonces, simplifiquemos. Entonces, por eso les decía, no queda tan complicado porque nos juntamos todo, varias cosas se simplifican. Entonces, esto me va a quedar B de P. Entonces, cierto, me va a quedar más RT en definitiva, RT, logaritmo de phi de sat dividido P. Entonces, los P de saturación se me simplifican. Y de ahí, si yo aplico la exponencial y simplifico todo, me va a quedar que el phi del líquido es igual a phi de sat exponencial de 1 sobre RT, es igual a la integral de P de sat. Me faltó el subíndice aquí porque ustedes saben que la presión de saturación a través de Antoine Clausius-Clapeyron depende del compuesto de interés de líquido en dP. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, se simplifica harto la expresión y me queda que el phi del líquido tiene esta forma, ¿ya? Que depende del phi de saturación, que el phi de saturación se calcula de la misma forma que la fugacidad, pero a condiciones de saturación, y, y también nos queda esta exponencial, ¿ya? Y esta exponencial tiene un nombre, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama factor de corrección de Poynting. Ya lo vamos a escribir aquí. Se llama factor de corrección de presión de Poynting. Poynting. ¿Ya? Y que tiene esta nomenclatura, Poynting. ¿Ya? Entonces, Poynting es igual a la exponencial de 1 sobre RT de la integral de P y de sat hasta P de DI en dP. ¿Ya? Entonces, si yo reescribo ahora, miren que queda bonito. Entonces, si yo escribo ahora el phi del líquido, me va a quedar básicamente como el phi de sat por Poynting. ¿Ya? Ok. Entonces, el phi del líquido, la fugacidad del líquido, me queda mucho, mucho más simple. Entonces, en definitiva, lo que quiere decir esta expresión es que el phi del líquido va a ser igual al phi de saturación cuando el Poynting es insignificativo, ¿ya? Entonces, cuando el Poynting es muy pequeño, o sea, cercano a 1, cuando la integral me da 1, ¿ya? Cuando quiere decir que la diferencia entre estas expresiones es pequeña, lo que resulta que esa integral del Poynting o ese factor de expresión de corrección del Poynting me da 1, estos dos términos van a ser igual. O déjenme referirlo quizás, no lo explique de la mejor forma. El phi del líquido va a ser igual al phi de saturación cuando yo tenga aquí una exponencial de 0.
¿ya? ¿Cierto? Que es 1. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la integral de pi de SAT hasta p la diferencia sea muy pequeña. Entonces, cuando, lo podríamos decir, cuando p, la diferencia entre p de SAT y p no es significativa, esa integral se va a hacer 0, por lo que el exponencial, ¿cierto?, se va a hacer 1 y se va a cumplir esta igualdad. ¿Ya? Entonces, cuando esta diferencia no sea, llamémoslo así, no muy grande. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Este factor de Poynting es un factor importante a altas presiones. Pero la verdad es que yo lo recomiendo calcular siempre ya sobre, en realidad siempre que ya estemos como, hacemos moderadas presiones, 15 bar ya empieza a tomar este valor. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ver cómo evaluarlo, pero recuerden en los líquidos que a veces el volumen, ¿cierto? El volumen no tiene una funcionalidad muy grande con la presión. Por lo tanto, en muchos casos, nosotros simplemente vamos a hacer esto. Exponencial, ¿ya? De 1 sobre RT por básicamente B del líquido por P menos P de SAT. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer generalmente cuando hablemos, por ejemplo, de líquidos o enfriados. ¿Ya? Cuando no existe una funcionalidad muy grande del volumen con la presión, por lo que les comentaba antes, porque esta propiedad de que los líquidos son incompresibles. Entonces, por ejemplo, para líquidos o enfriados, yo podría simplemente considerar el volumen constante dentro de ese rango de presión y sacarlo fuera de la integral. ¿Ya? Entonces, en definitiva, cuando esta diferencia, porque esto es un límite de integración, entonces esta diferencia tiene que ser suficientemente grande para que esa integral tenga un número. ¿Ya? Porque si no tiene un número va a ser simplemente 0, la exponencial del 0 va a ser 1 y se me va a cumplir esta igualdad. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Profe, se le va a acabar la batería. Ah, sí, ya lo conecté. Sí, lo tengo conectado. Vamos a ver, déjame un cablecito aquí, disculpe. ¿Alguna pregunta? Gracias igual. Sin mensaje. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la materia? Porque si no, vamos a utilizar el tiempo que nos queda para retomar el ejercicio que dejamos pendiente la semana antepasada. Yo sé que hay harta materia, así que quizás no hay pregunta ahora porque lo acabamos de ver, pero denle una vuelta y el jueves siempre al principio hay tiempo para preguntas. ¿Ya? Si no, vamos a movernos a el ejercicio que dejamos planteado. Entonces, déjenme abrirlo rápidamente, porque yo les dejé una tarea, ¿cierto? Que era ver en qué estado de agregación estaba ese CO2, ¿cierto? ¿Lo pudieron resolver? ¿Alguien me puede decir en qué estado de agregación estaba ese CO2? Entonces, volvamos al ejercicio. Ejercicio. Teníamos, ¿cierto? El ejercicio decía que era encuentre la fugacidad del CO2 cuando se encuentra a 60,93 bar, ¿cierto? Y 175,15 Kelvin. ¿Ya? Y me daban datos, me daban la presión, me daban el punto triple, la información acerca del punto triple, ¿cierto? Me decían que la presión era 0,517 megapascales y la temperatura era menos 56,6 grados Celsius. Y también me daban el punto crítico. Me decían que la presión era 7,37 megapascales y la temperatura era 304,12 Kelvin. ¿Ya? Entonces lo primero que yo les dije, la fugacidad de qué tenemos que calcular aquí, cuál es el estado de agregación del CO2. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes saben que si tenemos que calcular la fugacidad del vapor, tenemos varias herramientas para calcularlo. Si tenemos que calcular la fugacidad del líquido, es otro, el tratamiento más o menos lo mismo, pero básicamente el enfoque igual varía en términos de la matemática, ¿cierto? Porque lo que le decía yo, obviamente hay que hacer ciertas diferenciaciones porque existía un cambio de fase cuando vamos desde el G del gas ideal al G, ¿cierto? Al G del fluido real. Entonces hay que saber bien cuál es el estado de agregación.
Entonces, para esto yo quería un poco que recordáramos también que fuéramos a termodinámica de proceso y recordáramos los diagramas de fase, ¿ya? Estos diagramas de presión-temperatura, ¿cierto? Porque aquí me dan información. Yo decía, a ver, ¿cuál es la mejor forma de explicarle a ustedes cuál es el estado de agregación? Hay varias cosas, ¿cierto? Yo le hablé un poco la última clase que, por ejemplo, si dábamos como conocidos Clausius Capeiron y Antoine, podíamos básicamente calcular eso. Pero también después miré esto y decía, la verdad que me dan harta información, entonces yo podría construir esta curva de diagrama de fase, ¿cierto? Porque de ahí viene esta información que me da. ¿Cómo se llama este punto aquí? El punto triple, ¿no? El punto triple. Entonces me están dando Sí. ese punto. Me dicen que aquí estoy a menos 56,6. Y así la temperatura está en Celsius. Y la presión está en megapascales. Aquí estoy en 0,52. ¿Ya? Acá, ¿qué fase tengo aquí? ¿Te acuerdas, no? ¿Qué fase tengo acá? ¿Qué fase tengo acá? Alta presión, baja temperatura es el sólido. ¿Ya? ¿Y qué tengo acá? El líquido. No, baja presión, alta temperatura, siempre gas. Recuerden que gas de baja presión, líquido de alta presión. Líquido y sólido siempre son alta presión, gas de baja presión. ¿Ya? Entonces, me están dando el punto triple y también me están dando, el punto crítico está aquí, ¿o no se acuerdan? El punto crítico es el máximo, para la redundancia, punto donde existe esta interconversión entre la fase líquida y la fase vapor. ¿Se acuerdan o no? También todo esto, increíble todas las cosas que nos tenemos que acordar de Termo 1 ahora para este curso. Entonces recuerden que será el punto, valga la redundancia, crítico de interconversión entre la fase líquida y vapor. Pero también me lo dan. Me dicen que eso es, me lo dan todas en unidades distintas, ¿cierto? Pero este punto en definitiva es, en Celsius sería, ¿cuánto sería? 30 grados Celsius, más o menos. ¿Ya? 30 grados Celsius. Y en presión estamos hablando de 7,37 megapascales. Y a mí me piden calcular la fugacidad del CO2 a 60,93 bar. ¿Cuántos megapascales son 60,93 bar? ¿Cuántos megapascales son 60,93 bar? 6, ¿no? 6, ya digamos que es 6. ¿Ya? ¿Y cuántos Celsius son 175,15 Kelvin? Como menos 98. ¿Sí? Gracias. Ya, entonces yo puedo ahora con este diagrama de fase encontrar el punto de intersección. Entonces estoy más o menos, no está escala en ningún sentido ya, pero por aquí, entre medio de esos dos va a estar 6 megapascales. Y menos 100 tiene que estar por aquí, menos 98. Entonces yo tengo que estar más o menos acá. ¿Y qué me dice eso? Que voy a tener que estar en una zona del líquido, del sólido. ¿Cierto? No es líquido acá. Voy a tener que estar más o menos ahí. Entonces obviamente eso podríamos pensar que es una dificultad, porque chuta, no hemos visto cómo calcular la fugacidad de sólido, pero tiene el mismo tratamiento que el líquido, ¿ya? El sólido y el líquido, ustedes saben, también lo vimos, se comporta similar al líquido porque los dos cumplen la misma, llamémoslo así, tienen la misma propiedad, que es que son incompresibles, ¿ya? Por lo tanto, yo podría simplemente calcular la fugacidad como lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Yo podría calcular la fugacidad como del sólido en este caso, como una fugacidad de saturación, ¿ya? Por la exponencial de este o por este factor de Poynting. Podría calcularlo de la misma forma que para el líquido, porque cuando hagan el tratamiento de sólido, que en realidad no hay que hacerlo, pero ocurre lo mismo que el líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy aquí, ¿dónde está? Cuando partimos al principio, si yo quisiera calcular una expresión para el sólido, voy a tener el mismo problema, que en el rango de integración ocurre un cambio de fase, existe una discontinuidad del volumen molar. Entonces, si ustedes van, de hecho, eso ni siquiera está explícitamente en la unidad, porque tienen el mismo tratamiento.
Entonces, ustedes pueden utilizar las mismas definiciones para líquidos que para sólidos, ¿ya? Entonces, yo simplemente lo puedo calcular así. ¿Y qué queda ahí? Es que puedo analizar cómo se comporta el factor de Poynting, ¿ya? Pero con mayor razón yo puedo decir que para un sólido el volumen no depende de la presión, por lo tanto el Poynting me va a quedar simplemente como la exponencial del volumen, ¿ya? A condiciones de saturación por P menos P de saturación dividido RT, ¿ya? Y este me va a quedar el phi de saturación, ¿sí? Entonces, bueno, veámoslo con más detalle, ¿ya? Pero lo importante, lo primero, y porque lo estuvimos conversando harto con los ayudantes, que quizá habían dudas de la ayudantía, era esta parte. Es cómo determinar los estados de agregación. Hay hartas formas de hacerlo, pero debido a la información que me entregaban en este problema particular, yo creo que lo mejor era armar aquí este diagrama. Porque en definitiva, si por ejemplo la temperatura, si en la temperatura yo estaba por debajo del punto triple, estaba obligadamente en esta zona. Entonces después que me quedaban dos alternativas, ¿era gas o era sólido? ¿Ya? Pero como la presión estaba por sobre el punto triple, tenía que estar obligadamente en la fase sólida. ¿Ya? Entonces, también recordar, este gráfico quizás no lo utilizamos mucho en termo 1, pero sí lo vimos, yo le expliqué, porque me acuerdo harto que le expliqué bien dónde estaban y cómo se comportaban las tres fases. Y lo importante acá es ver en qué región yo me encuentro en base a las condiciones de presión y temperatura correspondientes, ¿ya? Entonces eso era lo más importante y por eso quería como al final ya explicar y detenerme un poquito aquí y ver para que ustedes entendieran bien esta conversión. Entonces no sé si hay dudas con eso. Entonces, por ejemplo, si yo ahora tuviera Antoine, que en realidad es la forma que generalmente nosotros utilizamos con la herramienta, porque yo les dije que las constantes de Clausius, Clapeyron y Antoine era algo que nosotros siempre íbamos a conocer, o sea, antes de irnos a los números, ¿ya? Eso también se reduce a mirar este diagrama. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pedían el coeficiente de fugacidad a 61 bar y 175 Kelvin. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, Antoine, ¿cierto? Que decía el log de P es igual, ¿cierto? A menos B, T más C. Acá tengo la temperatura. Yo podría ahí inyectar esa temperatura, ¿ya? Y obtener la presión, ¿cierto? Entonces yo ahí puedo encontrar básicamente la presión de saturación. Recuerden que esto tiene apellido, que es la presión de saturación, donde va a ocurrir esta línea de cambio de fase. De esa forma yo construyo esta línea aquí de cambio de fase. Todo lo que es saturación son estas líneas de cambio de fase. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo inyecto aquí la temperatura, voy a obtener un valor de presión, entonces después yo tengo que ver si estoy por arriba o por abajo de esa presión, pero eso de nuevo, eso también se reduce a analizar cómo se comporta este diagrama, ¿ya? Si estoy aquí, si estoy por debajo o por arriba, ¿ya? Entonces, por eso quería como presentarlo de nuevo como recordatorio para que viéramos en qué régimen yo me encuentro. Y entonces, acá como les digo, de acuerdo a la información entregada en este problema, en realidad era mejor analizar dónde yo me encontraba con respecto al punto crítico y al punto triple, ¿ya? Pero también yo lo podría hacer con Antoine, entonces, de formas distintas. Y yo siempre les he dicho, o sea, Antoine y esas constantes son conocidas, ustedes van al NIS y lo pueden encontrar. O sea, eso siempre se va a ser algo que nosotros vamos a conocer para resolver el programa, un problema independiente que no esté dado explícitamente, ¿ya? Ok, entonces en estos 5 minutitos hagamos este cálculo para que se den cuenta de lo simple que es. Entonces, lo que voy a hacer acá es volver a esta expresión y calcular el phi del sólido. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tener que el phi del sólido va a ser el phi de saturación por el Poynting. El Poynting nos tomamos de esto de que los sólidos son incompresibles. ¿Ya? Por lo tanto, puedo sacar este volumen de la integral y considerarlo constante. ¿Ya? Y me va a quedar fácilmente porque me daban los datos, ¿cierto? Me decían que el ρ de saturación era 0,92 gramos por ml, parece. Y también me daban algo más. Bueno, tengo las presiones, también tengo el RT. Pero ahora, ¿qué pasa con el phi de saturación? El phi de saturación es simplemente, es análogo al phi normal. El phi normal, recuerden que es coeficiente de fugacidad por P.
Y entonces la fugacidad de saturación va a ser simplemente el coeficiente de fugacidad de saturación por P. ¿Ya? El P lo tenemos, ahora nos queda el phi de saturación. ¿Qué pasa con el phi de saturación? ¿Qué vamos a hacer con el phi de saturación? Otra pregunta, mejor, quizás de otra forma. Acá el punto de saturación está aquí, ¿cierto? A esa temperatura, menos 98, el punto de saturación está aquí, ¿cierto? ¿Cuántos megapascales son un bar? Quizás por ahí mejor va la pregunta. ¿Cuántos megapascales son un bar? No, 0,1. 0,1. ¿Ya? Entonces, en definitiva, 0,1 bar son 5 megapascales, ¿cierto? O sea, son 0,1 bar, perdón, es 1 megapascal, ¿cierto? ¿Ya? Y 5 bar, ¿cuánto es? 0,5, o sea, son, uy, se me enredó todo, se me vuelta el mapa. ¿Cuántos son 5 bar ahora? Son 0,5 megapascales, ¿cierto? Recuerden que es dividido día nomás. Entonces, un bar son 0,1 megapascales, eso es. Y 5 bar, ¿cierto? Son 0,5 megapascales. ¿Ya? Por lo tanto, la idealidad se encuentra en este rango, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque a mí me dicen que el punto triple está a 0,5, 0,52 megapascales. Entonces, aquí yo tengo más o menos como 5 bar, ¿o no? Entonces, ¿qué puedo ver yo al tiro? Que el punto de saturación a la temperatura de interés va a estar por debajo de 5 bar, ¿o no? Solo por este gráfico. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión de saturación, esta presión que yo podría calcular, que ni siquiera tengo que calcular, esta presión de saturación va a ser menor de 5 bar. ¿Ya? Y cuando yo hablo de phi de saturación, yo me refiero a la presión de saturación. El phi de saturación corrige la presión de saturación. ¿Ya? Por lo tanto, de hecho aquí me faltó el apellido, nadie me dijo. Por lo tanto, si el phi de saturación corrige la presión de saturación y la presión de saturación es menor a 5 bar, solo en forma cualitativa determinado este diagrama, el phi de saturación va a ser aproximadamente 1. ¿Por qué? Porque la presión de saturación es menor a 5 bar. ¿Ya? Entonces, cuando incorporamos esto al principio de la unidad 2, cuando hablamos de coeficiente de fugacidad, yo les decía, les mencioné que el coeficiente de fugacidad es una corrección con respecto a la idealidad, con respecto al gas ideal, ¿ya? Y eso toma valor sobre presiones 5 bar, ¿ya? Entonces, esto es análogo a la presión de saturación y al phi de saturación. Entonces, en este caso, como la presión de saturación yo ya puedo determinar cualitativamente que va a ser menor a 5 bar, solo por los datos que me dan, puedo en definitiva decir que este phi de saturación va a ser aproximadamente 1. Entonces la expresión se me reduce un montón más y me va a quedar que el phi del sólido básicamente va a ser la presión de saturación, pero lo voy a escribir completo mejor, va a ser el phi de saturación por la presión de saturación, entonces esto es 1, ¿ya? Por esta exponencial de este valor que me dieron aquí. ¿Ya? Y de esa forma lo puedo calcular y me daban todos los datos. Profe, una duda, pero entonces ¿Sí? da lo mismo si el gas está a 60,93 bar, con tal que la presión esté, o sea, la presión de saturación sea menor, ya ¿Cómo da lo da mismo? igual. O Es sea, que depende, porque, porque cada cosa corrige un término. Cuando yo hablo de phi, por ejemplo, del phi del vapor, yo tengo el phi, el coeficiente de fugacidad del vapor por la presión. Entonces yo ahí tengo que fijarme en la presión total. O sea, aquí la presión total, si la presión total es mayor a 5 bar, el phi del vapor va a ser distinto de 1. Pero ahora, si yo estoy hablando del líquido y del sólido, donde yo tengo el phi de saturación,
Si yo tengo un phi de saturación donde se incorpora el coeficiente de fugacidad de saturación que corrige la presión de saturación, yo tengo que mirar esta presión. Y eso es independiente de que la presión total esté a 100 bar. Porque cada cosa, había un dicho, ¿no? Cada oveja con su pareja. Entonces, el phi del vapor corrige la presión total. ¿Por qué? Porque recuerden que el gas ocupa todo el espacio disponible. Por lo tanto, el gas impacta a todo el volumen disponible que está directamente relacionado con la presión. ¿Ya? En el caso del líquido y el sólido, no. Porque, por ejemplo, si yo tengo un vaso, si ustedes tienen una botella de 100 ml en su casa y ustedes tienen 50 ml de agua, esa agua no va a ocupar los 100 ml, va a ocupar solamente el espacio en el que está confinado, y eso es por su incompresibilidad. ¿Ya? Es lo mismo que pasa con el sólido. Entonces, en el caso de líquidos y sólidos, la presión total no juega un rol importante. ¿Ya? La condición de saturación sí. Entonces, es distinto el tratamiento dependiendo de la fase que se analiza. Entonces, súper buena tu pregunta, ¿ya? Pero, de nuevo, va a depender qué es lo que estamos calculando. Si estamos calculando el coeficiente de fugacidad de saturación, corrige la presión de saturación, y ahí yo me tengo que fijar en el valor de la presión de saturación. Independiente que esto esté a 100 bar, porque te digo que está a 100 bar para el sólido no es relevante, ¿ya? Porque no puede, recuerden que esto tiene que estar asociado como cómo se comporta la fase dentro de un espacio determinado, ¿cierto? El volumen va a ocupar todo el espacio disponible que tiene, el líquido y el sólido no, porque no son incompresibles. Pero súper, súper buena tu pregunta, porque también puede generar dudas, ¿ya? Entonces, de nuevo, el phi de saturación, ¿cómo está este ejercicio? El phi de saturación corrige la presión total, perdón, el phi del vapor corrige la presión total y el phi de saturación corrige la presión de saturación. Entonces, si tiene apellido, corrija lo mismo con el apellido. Pero súper, súper bueno tu pregunta. Ya, perfecto, gracias, profe. Eso. Pero lo que quería recalcar harto, y por eso lo dejé para el final, era un poco recordar este tema, y no es fácil, ¿ya? Porque para resolverlo vamos a tener que saber el estado de agregación, porque las herramientas son distintas, como ustedes pueden ver, ¿ya? Pero bueno, si no hay más dudas, estamos justo en la hora, así que los dejo por hoy día. Disculpen los problemas técnicos del inicio. Voy a revisar bien para que no ocurra de nuevo. Pero